esa parte. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos una vez más a los especiales, a los en vivos de Ole Mano Comunica. Hoy ya 21 de julio, va este mes pero volando luego de esa elección presidencial que tuvimos en el mes de junio, luego del Mundial, luego, bueno, tantos temas para hablar. Ayer se posesionó el nuevo Congreso en Colombia y vamos a tener hoy un invitado muy especial. Estuvo por esos lados del Congreso y hace parte aquí de la política regional para que hablemos cómo va esa actualidad tanto en Colombia como en Santander y demás. Hoy en la parte técnica, Joel González, nuestro compañero, colega y abogado Oscar Javier Gómez, y quien les habla, Marta Isabel Martínez. Bueno, muchos contentos, sobre todo mi compañero Oscar con ese triunfo de España, otros muy tristes porque no ganó Argentina su segunda copa consecutiva, sería la cuarta en su haber. Pero bueno, así son las cosas, sigue el fútbol y ya se está hablando del Mundial dentro de 4 años, en 3 continentes, en 6 países, con 64 equipos. Qué barbaridad, ¿no? ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Hola Marta, un saludo especial para usted, todas las personas que a esta hora se unen a este en vivo de Ole Mano Comunica. Sí, un nuevo campeón del mundo y bueno, ya definitivamente por el factor económico se empieza a mirar y ya inclusive a organizar lo que va a ser el próximo campeonato mundial. Todo precisamente con la posibilidad de ampliar a 64 selecciones y reitero, pues lógicamente que es por el factor económico. España logró lo que se esperaba de cierta manera y lo que yo creo que gran porcentaje en el mundo del fútbol quería. Lastimosamente, Argentina no tenía como esa chispa que aparte de los argentinos, bueno, de pronto algunas personas del continente estuvieran a favor, haciendo fuerza, porque sinceramente, reitero, el resto del mundo del fútbol estaba como haciéndole fuerza a España y al final se dio esto que se dio. Ellos querían también, bueno, al ganar, si hubiera ganado Argentina, hubiera igualado a Brasil en cuanto a que Brasil es el único equipo que ha ganado, bueno, Brasil e Italia, que han ganado seguido, consecutivo, Italia 34-38 y Brasil 58-62. Eso lo quería hacer Argentina, pero bueno, se quedó con el título un equipo que lo merecía. De todas maneras, España lo mereció, jugó muy bien, hizo muy buenos partidos y creo que ya pues vimos el último partido, por lo menos el Mundial de Messi, porque ya para dentro de 4 años va a tener 41, casi 42 y no creo que alcance a llegar. Bueno, muchas cosas así para destacar de España. La verdad iba un poquito más, esa balanza está 55-45 a favor de Argentina. Me parece que el proceso que trae el técnico español es muy interesante, ¿no? Porque él más que jugador o que técnico ha sido docente del fútbol, ha sido profesor, y así lo dijo Scaloni, fue su maestro en alguna oportunidad, y son jugadores que vienen en un proceso. Me parece muy interesante, cosa que deberían de pronto aplicar otros países en sus selecciones, otros equipos de fútbol, empezando por su equipo del alma, el Bucaramanga, que no tiene esos procesos y al final dice uno, ¿qué jugadores vemos hacia futuro? La verdad, eso me gustó, lo del proceso. No me gusta mucho, ¿sabe qué? Jugadores como Yamal. Me parece que para la edad que tiene todo está, bueno, en la estratosfera. Y lo otro que tampoco me gustó que fuera un jugador como Rodri, el jugador del Mundial. Me parece que fue un jugador que no hizo tantos goles, no hizo goles, no hizo tantas asistencias como si las hizo Messi. La gente, hay algunos que no quieren para nada a Messi, pero de todas formas el tipo tiende a ser de los mejores del mundo y eso no hay que negarlo. Bueno, hablando de equipos de fútbol, ¿cómo va su Bucaramanga? Mira, aquí le tengo un listado rapidito. Mateus, Fiermarín, Novoa, Gutiérrez, Sinestrosa, Zambuesa, Batalla, que no sabía que seguía, Rojas, Ortiz, Romaña, Félix, Charrupín, no vi fue al otro Charrupín, como que no sigue, ¿no? Cantillo, Zárate, Flores, Pons, bueno. ¿Cómo va el equipo cuando empezamos? En 4 o 5 días, ¿no? Sí, afortunadamente este Charrupí creo que lo prestaron, finalmente no lo vendieron, porque yo sí decía, cuando veía los partidos del Bucaramanga, es el mejor volante 10 que tiene Bucaramanga, porque cuando iba saliendo Bucaramanga, le entregaba el balón al equipo contrario y se venían en contraataque. Ay, no, gracias a Dios que pudieron salir por lo menos de momento de este muchacho Charrupí. Esperemos que los jugadores que vienen, unos dicen que a reforzar, no sé hasta qué punto, pero bueno, que colaboren con algo. El caso de pronto que tiene un poquito más de nombre es Víctor Cantillo, que hablan bien de José Ortiz, el zaguero central, y el arquero también, Fiermarín,
y Albornoz parece que en los partidos amistosos, claro que jugó fue contra Real Santander, contra Cúcuta y contra Alianza, y entonces el técnico Peirano está que no se cambia por nadie porque dice que es un equipazo el que tiene. Vamos a ver, porque la primera gran prueba de fuego va a ser el próximo sábado a las 6:10 de la tarde en el Campín, nada más y nada menos que frente a Millonarios, que si bien es cierto, perdió sus 2 partidos amistosos, los perdió con equipos grandes, uno fue Universitario, el otro fue, no recuerdo, fueron 2 equipos internacionales, pero por lo menos jugó contra esos equipos, pero Bucaramanga le faltó aquí haber jugado fue contra Móviles García, porque es que siempre esos son los equipos con los cuales ponen a jugar a Bucaramanga y de preparación. Entonces, ¿qué se puede esperar? Pero bueno, como hinchas del Bucaramanga esperemos que le vaya mejor a lo que fue el primer semestre y que podamos hablar cosas interesantes. Va a volver a jugar va a jugar como jugaba Dudamel con cinco defensas. Pero vea, mirando el listado no veo a Vázquez, y me acordé de usted el sábado, no pasaron por los canales nacionales y por otros canales internacionales el partido Inglaterra-Francia. No. Y ese arquero que pusieron de Francia, esos goles, me acordé de usted cuando veía yo ese arquero, decía, oiga, y Vázquez, si no lo veo en el listado, vea. No, es que Vázquez no está, ese es, creo que otro que afortunadamente no va a estar porque ya tienen a Fiermarín y a Novoa, el que era arquero de Millonarios, o sea, titular y suplente. Ya ni de tercero, no lo veo. No, el tercero tiene que, usted lo nombró por ahí Mateus, el tercero tiene que ser Mateus, el muchacho. Sí, ese tiene que ser el arquero, el tercer arquero. Ya no sé Vázquez dónde lo irán a colocar, pero bueno, ya por lo menos lo sacaron, que era lo que mucha gente quería. Lastimosamente para él no mostró cosas interesantes cuando tuvo la posibilidad de hacerlo. Lógicamente tenía que reemplazar a alguien que dejó muy alto, digamos, la defensa, el arco del Bucaramanga, como lo fue Aldair Quintana, y lastimosamente pues no le fue bien a Vázquez. No, ya toca echarle tierrita a Aldair. La gente no puede seguir con el cuento de que, ay, teníamos a Aldair Quintana y fuimos campeones con Aldair Quintana. Ya pasaron 2 años de la estrella, ya toca pensar en la segunda. Bueno, en fin, rápidamente, porque ya está nuestro invitado aquí que se habla también hasta de fútbol, podemos hablar con él porque estábamos hablando de eso antes de iniciar el en vivo. 2 preguntitas sobre pensiones, nuestro tema principal, el tema que tratamos todas las veces que tenemos un en vivo y que a la gente le interesa. ¿Cómo va el tema de su pensión? Tiene unas semanitas por ahí, su contrato no fue escrito, sino verbal, pero no le pagaban pensión. Bueno, todos esos interrogantes, ¿a dónde puede la gente comunicarse si quiere saber más del tema? Al 311-619-5671. Y al 315-378-7964. Bueno, rápidamente la pregunta. 16 de julio, se cerró la ventanita esa de la posibilidad que había de cambiarse del fondo privado al fondo público. ¿Y ahora qué pasa con eso? Bueno, sí, se venció el traslado, ese era el artículo 76 de la reforma pensional del actual gobierno. Y ya con eso, pues ahí lo que pasaba era que muchas personas que tenían la posibilidad de hacerlo y que cumplían ciertos requisitos, se podían pasar administrativamente sin tanto inconveniente, ¿no? La persona que tenía, o sea, que veía que era mejor estar, digamos, en Colpensiones, si estaba en el fondo privado se trasladaba a Colpensiones, viceversa, quien estaba en Colpensiones y veía que era mejor estar en el fondo privado se pasaba a un fondo privado. Los requisitos ya los habíamos dicho. La mujer que tenía menos de 10 años para cumplir la edad, es decir, después de los 47 años, recordemos que hasta los 57 las mujeres, y los hombres que tenían de 52 años en adelante, los hombres que hubieran cotizado hasta el momento 900 semanas y las mujeres 750. En este momento, Marta, sí se pueden trasladar, pero ya no administrativamente, o sea, ya no así, digamos, así de fácil, entre comillas, sino que simplemente hay que hacer como se hacía antes. Ahora sí hay que interponer una demanda laboral alegando la ineficacia del traslado, y eso lógicamente que genera más costos y demora en el tiempo. El traslado era rápido, era en una semana o menos, usted ya estaba trasladado de un fondo a otro, mientras que ahora con la pensión hay que iniciar el proceso, repito, una demanda laboral le va a salir lógicamente alegando esa ineficacia del traslado, pero se le va a demorar de todas maneras, pero sí se puede. Ahora sí tienen que llamar en serio a un abogado. Antes lo hacían sin abogado, pero ahora tienen que llamar a uno. Y si quieren un abogado, ¿a qué número pueden llamar? 311-619-5671. Bueno, ya le preguntamos a nuestro invitado Camille, que también quiere hablar sobre ese tema. Rápidamente, la segunda pregunta. Hay una persona, un jugador de fútbol, estuvo en el Bucaramanga, en el Envigado, y luego se fue para Ecuador. Actualmente vive en Venezuela hace muchos años. Solo jugó 4 años. Él dice, yo tengo alguna plática ahí, ¿sí vale la pena que yo pelee eso?
Bueno, sí tiene porque el equipo donde jugó tuvo que haberle, bueno, no le cotizó, eso sí, si van a mirar, lo más probable en un 90 y tanto por ciento es que no le haya cotizado, pero como le hizo como han hecho la mayoría de equipos en el fútbol colombiano. Pero entonces lo que hay que hacer es primero solicitar la constancia en la I mayor, y si ahí están los años en los cuales jugó en este equipo, este otro equipo, entonces hay que iniciar la demanda. No se concilia, primero porque el nuevo Código Procesal del Trabajo no exige como requisito de procedibilidad que primero haya una conciliación. La conciliación viene dentro del proceso, pero Bucaramanga no concilia. Estos señores que están ahora en este momento dueños, ellos no concilian, no sé qué les pasa, será que de pronto tienen demasiado dinero. Usted sabe que en la conciliación, si a usted le sale por una orden de un juez que tienen que pagarle 500 millones, yo voy y le digo, venga, Marta, me recibe 200 millones, ya miraremos a ver qué, pero ellos no concilian. Entonces ellos van hasta el final, y lo que hoy inclusive son esos 500, mañana puede ser 6, 7, 8, 900 millones. Entonces eso le está ocurriendo inclusive a varios jugadores ya del Bucaramanga que interpusieron demandas, y otros jugadores lastimosamente han sido pocos de todas maneras a nivel nacional con los equipos, porque todos los equipos están involucrados en esa situación porque nunca les cotizaron a los jugadores. En el caso específico de este señor que usted me dice, es averiguar en donde, como no le cotizaron, pues no tiene fondo. Entonces la situación es cuando ya se tenga exactitud, que efectivamente están esos 4 años, digamos, la constancia y salga, y cuando ya se inicie el proceso, la demanda, y salga la sentencia, la orden del juez en donde ordene al equipo que tiene que realizar el cálculo actuarial y pagar eso, en el fondo lo mejor que debe hacer es que ese dinero se lo consignen en el fondo privado, porque ya únicamente 4 años, ¿cuántas semanas son? Son 200 semanas. Sí. Entonces le falta muchísimo, ya no se va a pensionar. ¿Qué le conviene? Pues estando en el fondo privado, solicite la devolución de aportes, que como ya lo hemos dicho varias veces, el fondo privado le devuelve a usted, porque por ser una cuenta de ahorro individual, le da a usted, le devuelve ese dinero inclusive con ahorros, con rendimientos. Entonces se gana, ahí va a obtener más dinero. ¿Sí? Que no se le vaya a ocurrir por algún error de pronto, no, que en Colpensiones, cuando Colpensiones, si de pronto fueran, pongámosle un ejemplo, 100 millones de pesos que le diera el fondo privado, en Colpensiones se le convierten por ahí apenas en 20 millones. Entonces, ¿usted qué prefiere? Pues, si tiene la posibilidad de escoger en dónde le consignen, escoja el fondo privado, luego solicita la devolución de aportes y le van a entregar ese dinero. Bueno, y ahora sí, las personas interesadas en saber más sobre pensiones, alguna problemática, inquietudes que tengan, ¿a dónde se pueden comunicar? Al 311-619-5671. Y al 315-378-7964. Y ahora sí vamos con nuestro invitado, porque también veo que quería hablar sobre el tema de pensiones. Él es claro, doctor. Que arranquemos por ahí, porque como después viene el tema político, que de pronto nos metemos en el cuento y se nos puede quedar, y este tema... todos los temas son interesantes, pero si quiere, pues para que no se olvide, de pronto se nos quede, pues si quiere iniciar por ese tema, claro que sí. Bueno, él es el doctor Olger Díaz, ha sido congresista, secretario de salud, ha estado muy metido en esa parte precisamente de la salud porque es médico, y pues ha estado últimamente también protagonista de esta parte política, opinando con campañas y demás. ¿Qué tal, doctor Olger? Buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación, y bueno, iniciemos con el tema de pensión y luego venimos con el resto de temas. Marta, muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes, Oscar, al equipo y a todos los que nos ven. La verdad es que este es un tema muy interesante. Pues yo soy médico especialista en seguridad social, tuve la oportunidad de ir al Congreso de la República y estar en la Comisión Séptima, y ahí uno de los temas grandes, fuertes, además del de salud, que en nuestras manos se logró la aprobación de la última reforma, o la única reforma que se ha hecho en el Congreso a la ley 100 del 93, que fue la ley 1438 de 2011. Y ahí tuve la oportunidad adicionalmente de hacer 8 debates en Comisión Séptima y en plenarias para hablar del tema pensional. Pero lo que yo quería acotar específicamente para el tema que estamos tocando es que ese artículo 76 o la ley completa no ha sido aprobada por la Corte Constitucional. Entonces, es posible que todo esto que ha ocurrido en todo este tiempo, con inversiones billonarias que ha hecho, por ejemplo, Colpensiones, que se preparó tecnológicamente sus sistemas de información, entiendo que le ingresaron o que gastaron
bastantes billones de pesos, y es posible que si la Corte declara inexequible la ley, esa ley se cae, porque además hoy no es ley de la República, y todo esto que ha hecho que no solamente en ese aspecto del artículo 76, sino otros muchos, se haya tenido que actualizar y las personas hayan tenido que tomar decisiones, se puede caer, porque me parece, y tengo que decirlo con respeto, irresponsable que después de casi 2 años o más no tengamos definido que si es ley o no es ley de la República. Entonces, ese artículo que afecta a muchas personas, que ya hoy, como lo decía el experto, que es el doctor Oscar Gómez, ya se cerró una puerta. También hay que acordarnos que, según esa ley, quienes tienen los recursos en Colpensiones perderían los ahorros de su vida si no lograron tener las semanas y la edad de cotización. Antes se podía que devolvieran la plata, a diferencia del sistema privado, que ya lo explicabas. En el sistema público le devolvían la plata. Aquí el gran problema que hay es que le van a dar unas cuotas mensuales mientras esté vivo, pero esas cuotas en la mayoría de los casos no van a superar ni siquiera los 200,000 pesos. O sea, se quedaría el Estado con la plática de las personas. Es como irrisorio, claro que sí, doctor Olger. Yo no sé si de pronto lo comprometo con esta pregunta precisamente referente a eso. Con la experiencia que usted tiene en ese tema y haber estado en la Comisión Séptima, si usted fuera Corte Constitucional, así ya completo, usted fuera Corte Constitucional, usted hoy tiene que decidir, hoy se vence ya, la Corte determinó, por ejemplo, que hoy ya se vence, usted determinaría o usted declararía exequible o inexequible esta ley 2381. Inexequible. El avance en beneficio de los colombianos, el avance en beneficio de las pensiones del país no es ninguno. Lo que se busca siempre es que las pensiones lleguen a una parte mucho más grande de la población, que realmente se actualice ese aspecto que usted lo decía en un momento, entiendo que es un trabajo que ustedes vienen haciendo, en el caso de los deportistas, de los futbolistas, pero hay otras muchas poblaciones. Miremos el tema de los taxistas, que son cientos de miles en este país y que nunca tuvieron una cotización porque el dueño del vehículo o la empresa decía, no, es que es un alquiler que le estamos haciendo de un vehículo, no hay una relación laboral, y muchas otras actividades o profesiones que jamás cotizaron y por lo tanto se quedaron sin tener eso, que cuando uno es joven le parece que eso no es importante. La salud es porque es de todos los días. Si uno se enferma o así no se enferme, debe ir al médico frecuentemente, pero en pensión no, en pensión uno se acuerda cuando ya va a cumplir o los 57 o los 62 años. Esa ley no genera grandes avances positivos para el pueblo, para la población colombiana. Y si al contrario, tiene unos aspectos negativos, afecta a la población, sobre todo a los jóvenes van a ver vulnerado gran parte de sus derechos cuando ya se acerque ese momento. Por ejemplo, nuestros hijos, nosotros no, porque ya o tenemos semanas cotizadas o nos acercamos o tenemos la edad de pensión, pero los jóvenes, los que no han cotizado ese número de semanas o están lejos de la edad, tienen grandes problemas y el 80% de la población de este país, por lo menos, sí, que hoy tiene una expectativa de una pensión alta, se va a quedar con un salario o 2 salarios mínimos, como quienes ganaron toda su vida el salario mínimo de ingreso, y quienes tienen ingresos importantes, hablemos de 6 salarios, 8 salarios mínimos, van a terminar con 2 salarios mínimos de pensión. Muy triste el tema y lo hemos hablado, mire, nos nombra usted los taxistas, nosotros que manejamos todos los temas, porque todas las personas que tengan alguna inquietud, un interrogante sobre pensiones, aquí les podemos estar como asesorando, mirando a ver qué ruta seguir, pero el tema de los futbolistas es muy triste porque son personas en su época fueron de
y fueron los ídolos, llamémoslo aquí, del Bucaramanga o de Millonarios, de Nacional, que han desconocido jugadores muy importantes que fueron hasta Selección Colombia y que lamentablemente en ese momento son desconocidos. Bueno, habrá que ver y lo estaremos invitando porque vea que él estaba muy pendiente y sigue pues como muy al día en este tema de pensión. No, y la Comisión Séptima sigue, el año pasado hubo una reunión de una asociación, no esa Socolfutro, sino otra, que la que dirige Hugo Galeano, y estuvieron allá reunidos en la Comisión Séptima, porque de todas maneras sigue llevando lógicamente el tema, pero entonces ahora se presenta este inconveniente, doctor Olger. Esos congresistas que estaban en la Comisión Séptima no van a estar todos a partir de este periodo. Entonces, cuando vayan a esta asociación de futbolistas, lleguen, oiga, pero nosotros hablamos, pero es que resulta que ya la mayoría de pronto o una parte ya no están. Es como volver a empezar de cero para los futbolistas, ese es el problema. Empezando por Miguel Ángel Pinto, ¿no? Santanderiano. Entiendo que en el Senado hubo una renovación del 57% y en la Cámara del 68%. O sea, más de la mitad de quienes estuvieron en el Congreso anterior ya hoy no vuelven al Congreso. Y cada periodo tiene unas diferencias importantes. Y bueno, hubo gente muy comprometida, hay que reconocerlo, sobre todo en la Comisión Séptima del Senado en el periodo pasado, entre ellos Miguel Ángel, pero ya hoy no están. Ya esa defensa de los intereses de los gremios, de las poblaciones, de los futbolistas, de los taxistas y de otros muchos miles que en este país jamás cotizaron o nunca vieron como importante el tema de pensionarse. Es que la pensión es un ahorro para la vejez, pero nosotros la vemos, y yo tuve la oportunidad durante algunos años de ser funcionario público, y encontramos, y lo voy a tocar muy rápidamente, encontramos que había un grupo de profesionales, todos profesionales, que trabajaban en ese momento en la gobernación, que compraban en una esquina los formularios para pensión y para salud. Entonces, en algún momento, o sea, era por debajo de la mesa, era ilegal, no era cierto que estuvieran cotizando, pero aparecían supuestamente como cotizantes. Entonces, abordamos a algunos de ellos y nos dijeron, no, pero si es que, ¿para qué? Eso es una plata que nos quitan, eso es un ahorro. Cuando usted llegue a cumplir más de 50 años y cuando empieza a preocuparse que no lo hizo o que lo hizo de manera irregular o que nunca le paró bolas a eso, la pensión es una de las cosas más importantes que uno debería ponerle énfasis, importancia en la vida. Este tema pensional a mí me encanta, algo he aprendido y la verdad que los felicito a ustedes que están tocando un tema, así sea para una población específica, como son los deportistas del fútbol, pero que hay muchísimas, cientos de miles de personas que deberían saber mucho más para qué es una pensión, qué significa una pensión, y esa ley que fue aprobada a las patadas, y lo digo respetuosamente, por el gobierno, que tiene una cantidad de falencias y que yo soy optimista en que la Corte Constitucional, que tiene muchos expertos en esas áreas, hay alguien que conocí, Juan Carlos Cortés, es un hombre que me enseñó a mí muchísimo, extraordinario en el conocimiento de la seguridad social, no solamente de las pensiones, y que si uno es responsable, debería declarar inexequible esa ley. Bueno, ojalá sí, porque realmente sí, estamos, la mayoría, digo yo, de los colombianos, del común de la población, estamos pendientes de eso, que se declare inexequible. No sabemos por qué se presentó esa situación, pero bueno, esperemos que muy pronto ya ocurra esa determinación de la Corte Constitucional. Y es un tema del cual estaremos hablando permanentemente, les estaremos contando los detalles, qué pasa, qué sigue. Y si usted quiere saber algo sobre pensiones, mire, ya sabe, nos pueden contactar y con gusto les estaremos intentando resolver esas inquietudes que tengan. Bueno, doctor Olger, ahora sí entremos a lo que vinimos, vamos. Lo conocimos en la Secretaría de Salud, como congresista, candidato a la gobernación también. ¿Qué ha sido de pronto en esa parte profesional, política, que usted ha manejado en estos últimos años? Bueno, yo estoy dedicado en los últimos años a temas de empresa privada. De hecho, estoy vinculado en Bogotá desde hace varios años. Voy y vengo, estoy parte de la semana
en Bucaramanga, pero gran parte del tiempo en Bogotá, dedicado a temas que tienen que ver con empresa en diferentes áreas. Eh, pero la política sigue siendo algo que me apasiona, es un hobby. En su momento fue un parte estructural de mi vida. Tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Salud, después de ser secretario de Desarrollo Departamental, después de ir al Congreso de la República, aspirar a la gobernación de Santander. Y en los últimos años he venido ayudando en procesos políticos, gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos. La política apasiona y difícilmente uno, después de estar en la política, se retira de manera definitiva. Como dicen por ahí, es un bichito que eso se le pega, se le mete y no se le sale. Dicen por ahí que es peor que las drogas, que pues después de que uno se mete difícilmente sale. La política tiene cosas excelentes, pero yo tengo una frase que no me gusta decirla, pero que es cierta, y es que la política es el arte de hacer amigos de mentiras y enemigos de verdad. En esto hay cosas extraordinarias, pero también hay muchas dificultades y a veces uno pisa callos, toca intereses y se convierte en enemigo, y esos enemigos persiguen y persiguen y persiguen, y aún después de muertas las personas lo siguen persiguiendo. Es desafortunado que la política pues refleja parte de las actividades de los humanos, de eso que llamamos envidia, eso que llamamos irresponsabilidad, pero que también tiene cosas interesantes. Entonces, los triunfos generan unas emociones muy grandes, las derrotas también, no tanto, pero porque uno se acostumbra, ¿sí? Pero, por ejemplo, este gobierno, hay una euforia en el país por la victoria de Abelardo de la Estrella del Tigre, pero fíjate que el primer traspiés ocurre ayer o anoche, cuando el candidato del gobierno, que además lo hizo de manera frontal, es derrotado por una alianza inédita en el país entre la izquierda y la ultraderecha representada por Álvaro Uribe Vélez. Eso yo creo que hace unos pocos días nadie siquiera se le pasaba por la cabeza, lo imaginaba que iba a ocurrir una alianza en contra de un gobierno que no ha empezado, pero que ya fue elegido. Pero ahí, ¿qué pasaría? Porque ayer la gente decía, así no se haya visto, el voto de Cepeda va para Honorio Enríquez, ya elegido ahora como presidente del Senado. ¿Cuándo se vio eso? Hace un año estábamos que Uribe iba preso, que Cepeda sacaba más pruebas que los testigos, o sea, estábamos en esa, y también venía también el tema de Miguel Uribe, entonces hubo como una solidaridad con el presidente del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, y después sale victorioso, por llamarlo así, Cepeda, y ahí gana su candidatura a la presidencia. Y mire, ayer los dos enemigos polos que nadie los veía unidos eligen presidente. Porque la política, y hay una frase que es absolutamente clara y cierta, la política es dinámica. En la política todos los días hay cosas que pueden ocurrir, a pesar de que se piense que eso no puede ocurrir, no puede ser. Y fíjate que este es un fenómeno. La invitación que tiene, o la revisión que tiene que hacerse el gobierno, es que tiene que bajarle un poquito a la prepotencia y ser mucho más aterrizado, mucho más claro. Quienes tuvimos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de haber ido al Congreso de la República, yo no fui concejal, no fui diputado, no fui electo nunca, y llegué directo a la Cámara de Representantes. Y llegué directo en un ejercicio político en su momento, 2010-2014, donde además tuve la oportunidad de entrada de ser compromisario de mi partido, pero además vocero iniciando mi trámite en el Congreso. Entonces, eso lo lleva a uno a aprender a tener la habilidad para moverse en ese escenario, y en política ni nadie es tonto ni nadie es el más vivo. Cuando uno cree que es que uno es el más vivo y que los otros no tienen margen de maniobra, puede ocurrir eso que ha ocurrido en otras ocasiones, pero no de esta manera tan contundente. Un gobierno popular como el de Abelardo de la Espriella, que hoy atraviesa un momento extraordinario, porque la misma campaña, la misma euforia, los mismos aliados le permitieron al gobierno pensar que eso era muy fácil.
Yo conozco al ministro del Interior designado, al doctor Rodrigo Lara, un hombre inteligente y capaz. Tuve la oportunidad de compartir con él muchas veces. Me parece que es un hombre que no solamente tiene la inteligencia, sino la capacidad de trabajo y de manejo, pero se equivocaron. Pero Pensaron no es que conciliador. Él. desafortunado. En cambio, personas que hoy tienen una imagen más negativa que positiva, como Benedetti, Armando Benedetti, como Roy Barreras, son unos artistas. Ellos saben el manejo, tienen el manejo y por eso han trasegado por todos los gobiernos. En esto uno no puede pensar que los demás no lo pueden hacer, porque fenómenos como este, que son extraños, que son irregulares en la política, ocurren y que ayer Iván Cepeda haya votado por el candidato de Álvaro Uribe Vélez, eso es algo que llama la atención, porque a pesar de que anoche mismo salieron a decir que eso era solo por la elección, cuando se arman alianzas en el Congreso, con frecuencia esas alianzas van por largo tiempo y a veces por los 4 años. Ojalá no, porque lo que los colombianos esperamos es un cambio. Lo que los colombianos esperamos es que realmente este gobierno que genera tantas expectativas como Abelardo de la Espriella sea ese gobierno consolidado, pero para eso necesita tener mayorías en el Congreso, no solamente en las plenarias, en las comisiones, en la comisión de acusaciones, en las decisiones que se van a tomar, porque ya viene reforma tributaria, ya viene probablemente una reforma al sistema de salud, una reforma al tema minero en Colombia, al tema energético, que son los temas graves del país, y para eso se necesitan mayorías. En el Congreso no es el que más grite, es el que tenga los votos para ganar los pulsos de poder. Doctor Jorge, quizá de pronto sin mencionar nombres, pero ya más o menos como se conoce prácticamente el gabinete, está el gabinete en cuanto a nombres, pero digo, sin mencionarlos, sino por los que ya conocemos, estuvo bien los nombres que están ahí, por lo que usted decía hace un momento, o sea, se necesita gente de pronto diferente y el único que pues se tocó como nombre fue el de Rodrigo Lara, pero entonces personas que hubieran tenido esa experiencia ya, que tengan una experiencia amplia, que sean conciliadores, que es lo que se necesita en este momento, faltó de pronto en el gabinete del nuevo presidente personas de esa naturaleza, de esas características. Ese es un gabinete que es variopinto, es un gabinete que tiene mucha presencia regional. De hecho, tenemos al ministro de Vivienda santanderiano, al doctor Jaime Andrés Beltrán, con poca experiencia en el nivel nacional, pero con una experiencia. El sol nos está atacando. Con una experiencia importante como alcalde, como concejal, y que nosotros los santanderianos tenemos la expectativa de que lo haga muy bien, de que nos represente muy bien, que nos ayude a traer inversión, no solo en vivienda, sino que desde el Consejo de Ministros permita que ese sueño de los santanderianos de tener importantes inversiones, sobre todo en el tema vial, se consoliden. Hay algunos que tienen experiencia, tal vez Vivian Morales tiene experiencia, por lo menos Elsa Noguera, que ya estuvo en el Congreso. Hay unos 2 o 3 con experiencia importante, pero también la gente nueva puede traer buenos resultados. Hay gente joven bastante, como lo es el mismo presidente, y pues no podemos empezar a criticar algo que no ha empezado. En unos 2 o 3 meses yo creo que ya podemos saber qué está pasando. Dicen por ahí que como es el desayuno, uno sabe cómo va a ser el almuerzo. Es desafortunado que haya empezado con el pie izquierdo en el tema político, en la toma de decisiones de las directivas del Congreso. A partir de hoy arrancan en el Congreso también las elecciones de mesas directivas de las comisiones. Ese es otro pulso de poder que ojalá se respete y que nos va a permitir en unos 2 o 3 días saber si fue solamente una coyuntura o si realmente hay un tema de fondo. Y el gobierno que hoy está empoderado por los colombianos debe asumir este golpe, no de manera negativa, sino de manera positiva, de manera que entiendan que esto es un tema de conciliación
y que todo el mundo cabe, que todos somos importantes. Esto es sin prepotencias, sin creer que los otros no saben. El gran problema de a veces de la vida y de la política es pensar que los demás son tontos y que uno es el más vivo. Entonces, hay cientos de ejemplos de eso. Alguien decía alguna vez, es que ese señor no puso sino 2.000 votos porque es por allá del Guaviare, pero vaya y consiga 2.000 votos en Guaviare, ¿sí? Ay, que yo puse 50.000 aquí en Santander, vaya consiga 2.000 votos en Guaviare, eso es algo muy difícil. El que está ahí es porque ha hecho un trabajo, el que está ahí es porque tiene conocimiento, el que está ahí porque tiene unas habilidades. Entonces, en política no hay ni bobos ni muy vivos. Eso tiene que ser una mezcla. Y lo otro, acuerdos y palabra. Yo considero que nos fue bien en el Congreso porque del primer día dijimos lo que prometemos lo vamos a cumplir. Y allá eso es importantísimo. Uno puede engañar una vez, dos veces, pero la tercera vez no engaña. Así que hay una expectativa, hay un número de congresistas importantes santanderianos que acaban de ser elegidos, que se posicionaron ayer. Tenemos toda la expectativa con gente como Luis Eduardo Díaz Mateus, que ya estuvo un periodo en la Cámara, como el coronel Guillermo Blanco, como el exalcalde de Piedecuesta, que es el único representante liberal, del partido ¿no? liberal. Eso es único. otra cosa inédita en Santander. En Santander hubo épocas de 4 senadores, 3 representantes liberales, así como hubo épocas de 3 senadores y 3 representantes conservadores. Hoy el conservatismo renació, pues tiene 2 representantes, pero el Partido Liberal, que fue mayoritario en toda la historia del departamento, toda la historia democrática del departamento, fue la mayoría. Hoy tiene un congresista. También la debacle de los partidos alternativos, del Partido Verde, que fue muy importante, hoy no tiene representación, pero igual aparecen figuras nuevas, personas nuevas que apalancan y que permiten hoy ser optimistas en que los santanderianos vamos a tener una buena bancada parlamentaria. La verdad es que hay que esperar. La necesitamos, ¿no? Total, porque el país más atrasado en Colombia, sobre todo en el tema vial, es Santander. De lejos, uno va a Antioquia, al valle, a la costa, y ve esas rutas espectaculares. En cambio, quienes tenemos la necesidad de ir a Bogotá a veces por tierra, da pesar, da lástima. Mire, ahí el río está socavando un trayecto en la vía 45A y después de Pescadero, y al parecer no importa a nadie. El gobernador ha llamado la atención, el gobernador ha hecho un pedido a Invías y al parecer aún no ha sido escuchado. Bueno, en 15 días o 20 días tenemos nuevo presidente de la República y confiamos absolutamente en que le vaya bien a Santander. Pero lo decía el gobernador la semana pasada que estuvo aquí precisamente Abelardo de la Espriella, que al fin alguien como que lo escuchó. Es que Santander viene de 4 años prácticamente que no tenía un oído a nivel nacional que estuviera pendiente de las cosas que aquí pasan. 2 temitas para terminar de pronto con esto del Congreso. Bueno, tiene la oportunidad el gobierno de Abelardo de la Espriella de ajustar, de pronto ese timbronazo de ayer es para ajustar. Pero también por otro lado, dijera uno hasta dónde esas alianzas y hasta dónde esa sed de, digamos, hay un cambio en Colombia con la llegada de Abelardo, pero precisamente ese cambio ya se abran que muchas de las personas que están ahí, la prepotencia, el creerse que se la sabe toda, de pronto el balance no tan positivo, nada positivo que se hace el gobierno de Gustavo Petro, hacen creer que se la saben todas. Entonces es como, no sé, bajarle un poquito también como al creerse ya ganadores, triunfalistas y demás, y empezar a hacer las cosas para lo que lo eligió la gente, o sea, con muchas ideas nuevas, empezando por el tema de salud que le concierne a usted. No sabemos todavía qué va a pasar con esta reforma que se intentó, está Carolina Corcho ahora liderando esa bancada del Pacto Histórico y van a tener un gabinete alterno, que no, que ellos van a seguir con ese tema. ¿Qué va a pasar con la salud en Colombia ahora con este nuevo Congreso? Y no sabemos todavía, Abelardo, quién va a tener esa cartera. Mire, esa reforma que propuso el gobierno Petro en estos 4 años no tenía ninguna importancia para beneficiar a los colombianos.
eh, finalmente fue derrotado, más que porque la ley no fuese buena, fue porque hubo una coyuntura política que hizo, porque acordémonos que al principio él tuvo mayorías en el Congreso, ¿sí? Él arrancó con mayorías porque no solamente tenía el apoyo del pacto histórico de los partidos de izquierda como el Verde y como los partidos indígenas, sino que sectores importantes, incluidos liberales, conservadores, sectores importantes, fueron, apoyaron al Congreso, al gobierno, incluido, y le permitieron el primer año reforma tributaria. Recuerde que fue la gran ganancia el primer año, la reforma tributaria que presentó Gustavo Petro. Pero esa misma prepotencia de la cual estamos hablando ahorita, que los hizo sentir ya grandes y fuertes, que ya podían hacer y deshacer, lo llevó a cometer errores que hicieron que los partidos regresaran a su seno y se convirtieran en oposición. Hoy, la reforma a la salud, en el fondo, quienes conocen, quienes son expertos, saben que no se requieren nuevas leyes. Algunos lo han dicho en el Congreso, el presidente de la Academia Nacional de Medicina lo reiteró en su momento. Lo que se requiere es que las leyes que tenemos, incluida esa ley que yo mencioné ya, la 1438 de 2011, tiene todo esto que fue la gran pelea de Gustavo Petro. Por ejemplo, atención primaria en salud, que invirtieron billones, se calcula que más de 25 billones de pesos en los equipos básicos de salud. Eso está en la ley 1438, eso no necesita nueva ley. Y casi que todos los puntos de esa reforma presentada por el gobierno Petro ya están en la ley. ¿Qué se requiere? Reglamentarla. ¿Por qué no la han reglamentado? Por falta de voluntad política. No lo hizo en su momento Santos, que tuvo 2 periodos para hacerlo y tuvo un ministro importante como Alejandro Gaviria. No lo hizo Iván Duque y mucho menos lo hizo el gobierno de Gustavo Petro. Hoy lo que necesita el gobierno de Abelardo de la Espriella es, uno, garantizar los recursos que le hace falta al sistema de salud. ¿Cuál es el problema de la UPC, de los recursos que se le dan a las EPS por cada uno de nosotros cuando estamos afiliados? Esos recursos son insuficientes y son insuficientes por muchos motivos. Porque las tecnologías cada vez cuestan más, porque adicionalmente los fallos judiciales hacen que miles de millones, billones de pesos inclusive, que no se necesitaban antes, como para comprar pañales, para comprar pasajes de avión, para hacer un mundo de cosas, cirugías estéticas y muchas cosas que siempre se critican, pero que siguen estando, no se dieran. Entonces, por fallos judiciales se dan y es insuficiente la UPC. ¿Qué hay que hacer? Una comisión técnica de expertos que en menos de 6 meses tome una decisión cuál es la UPC que en este momento necesita el país. Las EPS están quebradas y la evidencia se va a notar en los próximos días. Si hoy los 8 millones de afiliados a la nueva EPS tienen dificultades, en los próximos días van a tener muchas más dificultades y el gobierno nacional, en cabeza de Abelardo de la Espriella, que no ha decidido ministro de salud. Inicialmente se habló de un abogado barranquillero, Iván Sánchez, que no lo conozco, pero que entiendo que es un experto, a pesar de que no es médico, es un experto en temas de salud, estuvo en la Contraloría General de la República, en equipos además anticorrupción, seguramente ya no va a ser el ministro, porque por ley de género, una mujer, cuotas, debe ser una mujer, ¿sí? Se habló inclusive de un médico santanderiano que iba a ser el ministro de salud, pero hoy tiene que ser una mujer. Ya Iván Sánchez, que es la persona que habían designado, no va, y el objetivo es, con hombre o con mujer, con el que sea, tomar decisiones muy rápidas, girarle los recursos a las EPS, pero garantizando la auditoría y que la corrupción no siga campeando en el sistema. Esto se lo han robado literalmente, ¿sí? Se lo siguen robando. Los recursos desaparecieron. Nueva EPS se entregó al gobierno con un déficit de 235 mil millones y se dice que hoy supera
entre los 8 y los 10 billones de pesos solo para una EPS. Y el resto, no, esto es un problema que tiene que ser técnicamente resuelto y que ojalá, y yo tengo toda la fe en que Abelardo de la Espriella coloque a los mejores en esta área que es tan difícil. Tal vez aquí los problemas más grandes del país son la seguridad. Vivimos un caos gigante en todos los sentidos. Si miramos solamente aquí la región, aquí el área metropolitana, este fin de semana entiendo hubo como 10 sicariatos, solo en Piedecuesta creo que fueron 5, en Barranca Bermeja 3, aquí en Bucaramanga, en Florida Blanca, la extorsión y muchas otras cosas gravísimas en cuanto a la seguridad que cada vez tenemos de manera peor, la salud y el tema vial del país. Podría ser por eso de pronto la demora en señalar al próximo ministro de Salud, doctor Olger, teniendo en cuenta todo lo que usted acaba de mencionar, todo ese trabajo tan complejo que debe llegar a realizar el nuevo ministro de Salud. ¿Puede ser esa la demora por parte de Abelardo? Sí, yo espero que sea así, porque uno de los primeros ministros designados debió haber sido el de Salud, por el gran problema y que además en la campaña hacia la presidencia Abelardo de la Espriella fue absolutamente contundente con eso, en el que además de la seguridad del tema de salud era el tema que había que resolver, que iba a ser un empréstito internacional de 20 billones de pesos, he hablado de otras cifras, para que rápidamente se definiera cuál iba a ser la decisión que se iba a tomar. Inclusive era la misma propuesta que tenía en su momento Paloma Valencia, ¿sí? Que 3 billones de pesos para compra de medicamentos en los primeros 100 días, que igualmente 10 billones de pesos para inyectarle a las EPS. Y ojalá eso ocurra en la realidad y el ministro de Salud y el equipo que se forme sea el mejor. No importa de qué partido político, de qué vertiente, más que la política hoy necesitamos. Hay un SOS del país. Ese tema de las pensiones es importantísimo, pero el tema de la salud es el tema de todos los días. Se siguen muriendo millones de personas por lo que no tienen una cita, porque no les entregan un medicamento, porque los pacientes de cáncer se siguen diagnosticando y tratando 1 año o 2 años después, cuando ya es irreversible o ya hay grandes daños en la salud. Lo veo todos los días, lo sigo viendo. Yo soy médico y seguiré siendo médico hasta que me muera, y me llaman cientos de personas todos los días: ayúdeme con una cita, ayúdeme con un procedimiento, ayúdeme con esto. Lo ve uno en la calle, lo ve en las personas, las colas por un medicamento que además no les dan. Esto es algo que no aguanta más y que tal vez la primera acción del gobierno tiene que ser esa. Por eso, ojalá no se demore más en la designación de ese ministro de Salud, para el bien de la salud y de la vida de los colombianos. No, es que usted habla de salud y seguridad, pero si uno se pone a hacer el balance, son tantos los temas. Miren el tema deportivo, que no hubo Juegos Panamericanos, que no hubo lo de automovilismo, que los deportistas se quejan porque les quitaron un rubro. Nada más ahí hablemos de deporte. Nada, imagínese usted, que hablamos del tema del Ministerio de la Igualdad. ¿Cuál logro tuvo? Si ese ministerio creo que no va más, ¿no? Ese es uno de los que no va más. Y así sucesivamente. Imagine usted como médico escuchando situaciones, doctor Olger, como por ejemplo nombrar a Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud, ¿no? O temas como el del niño aquí santanderiano, Kevin Acosta, que murió por el tema de la hemofilia y que le echan la culpa a la mamá. Es que a usted le falta educación, señora, porque deja ir al niño a jugar de 9 años, tiene que amarrarlo y que no juegue. Eso es algo que la verdad fue lastimoso. Ojalá el país no tenga que volver a pasar por eso. Yo sé que hay hoy medio país que votó por Iván Cepeda, que más que votar por Iván Cepeda es seguidor de Gustavo Petro Urrego, que todo lo que se diga en contra del gobierno para muchos es entendido como simplemente una persecución política, y porque los del cambio no fueron incomprendidos y no se les dejó gobernar, que a Petro no lo dejaron hacer, pero lo que ocurrió fue
tremendo. Ojalá el país no vuelva a vivir eso. Y lo digo con respeto por las personas, porque muchos de ellos son mis amigos, a muchos aprecio, pero hoy se defiende lo indefendible. Si dentro de 4 años el balance de Abelardo de la Espriella no es el mejor, pues también habrá que decirlo, claro. Sí, pero yo tengo toda la fe para el bien del país en que ese es un gobierno que lo va a hacer bien. Que este tema de ayer es un tema político y que ojalá eso no se refleje en el comportamiento de lo que viene en los próximos 4 años. Este país confía en el próximo gobierno y tenemos la seguridad que con el apoyo de todos, con el apoyo de los ministros, de quienes sean designados por Santander en otros cargos importantes, porque entiendo que vienen 2 o 3 cargos bastante importantes, no de ministros, pero bastante importantes, que pueden ser santanderianos. Así que ojalá nos vaya bien a todos, y si al gobierno le va bien, como se dice popularmente, a todos nos va bien. ¿Qué podría, doctor Olger, estar sintiendo, digamos, en este momento como persona, Abelardo de la Espriella, sabiendo que, bueno, se está acercando el día de la posesión y se escucha por todos lados lo que se escucha del propio presidente actual, Gustavo Petro, y de esta señora Carolina Corcho, que la escuché ayer en un pedacito nomás diciendo es que no podemos apoyar un gobierno que es ilegítimo, haciendo referencia a lo que ya sabemos, que todo lo que han dicho después de las elecciones, y que Gustavo Petro no, que yo no voy, que yo no le doy la mano, que no sé, todas esas situaciones en el plano, digamos, netamente personal, y él como representante, digamos, representante legal que va a ser del país a partir del próximo 7 de agosto, ¿el que podría estar sintiendo en este momento? Pues la verdad es que yo creo que él debe seguir sintiéndose feliz. Ganó en Francalit, ganó democráticamente, eso es algo incontrovertible. Uno no entiende cómo, o sí se entiende, eso es un tema de fondo político para seguir generando expectativa y caos de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Si revisamos el discurso de ayer en la instalación del Congreso, él nos mostró un país que no existe, un país de las maravillas, ¿sí? Un país lleno de cuadros comunes que distan de la realidad. Por ejemplo, simplemente para tocar un tema que tiene que ver con salud, cuando habló de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil ha venido disminuyendo, entre otras muchas causas, pero importante, porque cada vez nacen menos niños. Entonces, cada vez hay menos embarazos, cada vez hay menos niños. Entonces, de hecho, pero es la manera como se toman las cifras, que en su momento Andrés Forero, tal vez en su intervención en la oposición, lo decía, pero no solamente en eso, en muchas otras cosas. Lo que uno espera es que en vez de estar en una rifirrafe, si se posesiona en una guarnición militar o si se posesiona en la Plaza de Bolívar, es que tanto se está avanzando para afianzar cada una de las carteras, cada uno de los temas, los retos que tiene el gobierno en todas las áreas. En minería decrecimos, en el tema ambiental, miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas, en el tema minero energético, donde el gran bien del país, que es Ecopetrol, dejó de ganar cientos de billones de pesos en medio de una crisis, donde la deuda externa del país es la más alta de toda la historia, donde sin hacer una sola obra, porque ni en Santander ni en el país hay una sola obra importante con recursos del gobierno nacional, aumentamos en 369 billones de pesos la deuda externa. ¿Sí? ¿Dónde están? Pues ahora las auditorías tendrán que mostrarlo. Al presidente no le va a pasar nada, al presidente Petro no le pasa nada, porque a los presidentes están blindados, porque el único juez natural es la Comisión de Acusaciones, y ahí no pasa absolutamente nada. Pero decenas, por no decir cientos, de sus funcionarios, de ministros, viceministros y otros muchos, van a terminar en la cárcel. Esa es la realidad. Ya hay algunos. Pero van a ser muchísimos más. En los últimos meses o semanas, la rapiña de los contratos del Estado es gigante, tanto que desde Presidencia de la República volvieron hábiles los feriados y algunos sábados de este último mes
para poder seguir contratando. Eso no había ocurrido nunca. Es la feria de la corrupción, ¿sí? La corrupción es algo que campea, que desafortunadamente ha campeado en este país, pero lo que ha ocurrido en estos 4 años es inédito, es cuál roba más, cuál hace más, con el argumento que como antes también hacían, como antes lo hacía. Entonces, eso no puede ser posible. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas, tenemos que pensar que el gobierno de Abelardo va a ser excelente, sí, que tenemos grandes compromisos, que ojalá le vaya bien a Santander, que el gobernador tiene todo el interés, le acaba de presentar al presidente de la República en la avenida la semana anterior aquí, muchos proyectos, ¿no? Los proyectos importantes que están ya en fase 3, que no hay excusa para no hacerlos. Era uno de los temas que en algún momento se había hablado con él de que se tuviese todo listo y entregárselo al gobierno, patinarlo, buscar voceros del departamento en el gobierno nacional y en los ministerios para que eso rápidamente vaya, como lo hicieron los alcaldes del departamento. La presencia del presidente en las provincias es extraordinario, en las regiones ojalá eso siga y no se quede simplemente en una buena intención. O sea, hay muchas expectativas positivas. Yo tengo toda la fe en Abelardo de la Espriella, inclusive en el nuevo ministro de Vivienda que nos ayude de manera importante, en el gobernador que va a ser, que es una abejita ahí trabajando y buscando recursos, y en los congresistas que ojalá nos ayuden y ojalá se pongan la camiseta por Santander. No una abejita de Centro Democrático, ¿no? De la TVB. Esto, muy triste, doctor, recordámonos un poquito. Vea que inició esta mañana bien fríita, el sol estaba escondido, estábamos muy felices, pero ya nos está atacando. Es muy triste, mirando uno de los temas que tratamos anteriormente en las vías de los departamentos en general en Colombia, todas esas vías. Pero ya hablando de los temas dentro de la ciudad, es muy triste que un presidente de la República sienta como rabia, como que no le guste ver que en la capital del país ya va a haber metro, ¿no? O sea, y ya lo había hecho anteriormente siendo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y ahora estando ya de presidente, no hubo apoyo nunca para este transporte que cuánta gente tiene Bogotá, 8, 9, 10 millones de personas, y ya ver usted el tránsito y las estructuras y todo, dice, Dios mío, es que ya estamos como, queremos ser un país diferente, pero en Colombia como que retrocedimos, las vías en los departamentos, los grupos armados tomándose todos los territorios y demás. Creo que como que mucha gente tiene, así como usted dice, la expectativa puesta en que Abelardo debería ser un buen gobierno, cosa que pudo hacer Gustavo Petro, ¿no? Porque veníamos que del estallido social, o como quiera que se llamara, que no le gustaban unas cosas de Duque, que la reforma tributaria de Carrasquilla en esa época, y que llegaba a la izquierda con ese llamado cambio, pudo haber borrado prácticamente a la derecha y seguir haciendo buenos gobiernos, como hizo, por ejemplo, Pepe Mujica en Uruguay. Es que no es por echarle de pronto que todos los de izquierda son malos. No, mire que Pepe Mujica hizo mucho por Uruguay y la gente estuvo muy contenta con él, y un hombre muy humilde, sencillo hasta el último de sus días. Mire, la expectativa que había con el gobierno de Petro hace 4 años era muy grande. Los que no votamos por él, yo me acuerdo que en su momento decía, venga, yo voté por Rodolfo Hernández, primero que todo por santanderiano, así no nos fuera lo mejor, iba a ser mucho más que todos los gobiernos anteriores juntos, pero ganó Petro y bueno, la izquierda por fin en la historia va a tener la oportunidad, y yo estaba convencido que le iba a hacer bien. Es desafortunado que no. Esos son problemas mentales que tienen algunas personas y que hacen que si yo no lo hice, si yo no voy a sacar pecho, entonces que no lo haga nadie. Y eso ocurrió. En algún momento alguien me dijo a mí hace un par de años, doctor Olger, ¿qué hacemos para que este gobierno nacional nos ayude? Entonces yo le dije, mire, ese es un tema que está en la mente, en los problemas que tiene ese presidente. Los gobernadores amigos de él o los departamentos amigos de él, no los gobernadores sino los departamentos, ¿quiénes eran? Boyacá, Nariño, Cauca, Atlántico, tal vez Córdoba. ¿Qué inversión hubo en esos departamentos? Ninguna. ¿Cuál es la obra grande? La obra que va a ser el legado de vida de Gustavo Petro. Ninguna. Pero el Cauca, que era de Francia Márquez. Nada, por el contrario, más cocaína,
más violencia, más secuestros, más extorsión. Eso es desafortunado. El país decreció. Hoy el presidente habla de 4 millones o de 5 millones menos de pobres. Las cifras no muestran eso. Habla de un país donde la violencia disminuyó, donde los muertos disminuyeron, donde el robo a mano armada disminuyó. Esas son las cifras que se maquillan y se quieren mostrar. Pero para finalizar, yo creo que ya ese gobierno pasó, que fue desafortunadamente no no bueno para el país, ni para la misma izquierda, pero a pesar de eso, yo creo que si se demora una semana más la elección, gana Iván Cepeda. Eso fue algo que tendrá que revisarse en su momento, porque no fue solamente un tema del voto fusil, como se ha dicho, sino de otros muchos factores. Hay que mirar el descontento de mucha gente y hay que buscar realmente un gobierno que le sirva a la gente, un gobierno que defienda de verdad a los pobres, que haga un trabajo importante, que genere la posibilidad de una vivienda nueva para cientos de miles de familias, que genere un ingreso que sea el que necesitan las personas, en que la seguridad social sea un factor importantísimo. Eso es algo que generalmente se desecha, pero que es fundamental. Un buen sistema de salud, un buen sistema pensional. Yo le apuesto, como lo decíamos hace un rato, a que la Corte Constitucional haga borrón y cuenta nueva y se presente un nuevo proyecto de ley que realmente le sirva a los colombianos en el tema pensional y en otros muchos temas que se requieren. Vías en Santander, vías en el país. Mire, se opuso a la renovación del metro de Medellín, del metro de Bogotá, del Regiotran, en fin. ¿Y qué pasó con los trenes que había prometido? Ayer vi un chiste en internet de que dice que cuando Escalona habló de la casa en el aire, ¿sí? Nunca se imaginó que le iba a pasar un tren por el frente. El tren de Petro. El tren de Petro. Bueno, la verdad es que es desafortunado y ojalá la historia cambie para bien de todos. Así es, ya casi vamos terminando. ¿Qué se le queda con el doctor Olger? No, a ver, es que con todo lo que decía hace un momento el doctor Olger, digamos, como una especie de resumen, de síntesis de lo que hizo o de lo que no hizo, mejor, el actual gobierno. En las elecciones pasadas yo creo que hubo bastante gente que al votar por Petro le dieron la oportunidad a la izquierda. Y en esta oportunidad también, en este momento, en estas nuevas elecciones, yo sé que hubo muchas personas que habiendo votado por Petro ya dijeron, no, ya no más. ¿Será que ya definitivamente con lo que mostró la izquierda en Colombia con Petro no se le va a volver a dar la oportunidad, digamos, en otro próximo tiempo, para otro próximo periodo, en otras próximas elecciones, ya definitivamente quedamos, como decimos por ahí, curados con lo que hizo la izquierda en Colombia? Yo no estaría tan seguro, porque a pesar de que uno escucha mayoritariamente a las personas, muchos desencantados del gobierno Petro, muchas personas que votaron por él, que son de la izquierda, porque no todo el que vota por la izquierda es de la izquierda, muchos desencantados, la mayoría de la opinión del pueblo hablando mal de lo que ocurrió en esos 4 años, pero el resultado electoral de Iván Cepeda, que no era el mejor candidato, que no era el tipo más carismático, el tipo más querido, el de las grandes propuestas, era alguien que llegaba a un evento público con un discurso leído, que es lo peor que le puede ocurrir a un político, y logra casi 11 millones de votos. Eso es algo que debe llamar la atención de los políticos de este país, del gobierno de este país, porque a pesar de que se ganó de manera pírrica. La diferencia fue menos del 1% de votación. Un poco más de 200.000 votos en una votación que superó los 25 millones de votos. Eso significa que, como dicen por ahí, la culebra sigue viva. Que si el gobierno no lo hace bien, fácilmente, dentro de 4 años, podríamos volver a tener gobierno de izquierda. Si uno encontrase que en la izquierda
hubiese personas o intenciones de gobierno realmente para pasar a la historia, sería la berraquera, pero eso no es lo que uno encuentra. Pero aquí no hay nada ganado. Por eso la responsabilidad de Abelardo de la Espriella de hacer una obra de gobierno extraordinaria es muy grande. Tiene todo para hacerlo. Es joven, es inteligente, nunca ha sido político, está por encima del bien y del mal, no tiene obligaciones, como él lo decía, con los partidos, ¿sí? Tiene una independencia en todos los sentidos para hacer las cosas muy bien. Si un ministro no funciona, se cambia el ministro. Si algo no está funcionando, hay que acabarlo. Hay que investigar la corrupción, hay que buscar que las cosas vuelvan a lo que tanto esperamos los colombianos. ¿Qué espera uno de un gobierno? Que lo haga bien, que haya inversión, que haya obras y que crezca desde el punto de vista del talento humano, desde el punto de vista de lo social, la población, sobre todo los más pobres, que es lo que desafortunadamente siempre estarán excluidos. Así es, si bien Abelardo de la Espriella de ser empresario, toda su vida ha sido entre la parte del derecho y en ser empresario, y el que no le responde a su empresa se tiene que ir, o sea, porque en este momento también tiene que pensar lo mismo de Colombia. Colombia es su empresa y tiene que mirar que le funcione. Doctor Olger, hablando de ese tema de la izquierda, como para ir terminando, también dicen que van a tener gabinete alterno, ¿no? Por un lado, y por otro lado, ayer lo dijo Petro en su discurso, digamos que de despedida, que se va a tomar unas vacaciones, pero que él vuelve a ser el presidente del pacto histórico y a seguir liderando la izquierda. La misma izquierda le pidió a él que presidiera el pacto histórico. Yo creo que sacarnos de encima, como muchos dicen coloquialmente, a Gustavo Petro no va a ser fácil. Hay que reconocer que es un tipo inteligente y un tipo capaz. No lo hizo bien, pero hay que reconocer que es un tipo inteligente. Yo conozco a Gustavo Petro hace unos 25 años, tuve la oportunidad de compartir en algún momento de la vida con personas de la familia de él. Y eso me permitió conocerlo después cuando fue alcalde de Bogotá. Acabábamos de despedir la ley 1438, que tenía uno de sus fundamentos era la atención primaria en salud, y siendo ministro Guillermo Jaramillo me invitó a que les apoyara en el tema de los equipos básicos de salud para Bogotá, y eso me permitió volver a conocerlo. Es un tipo bastante inteligente, con muchos defectos como persona, como los tenemos todos, pero que finalmente fracasó para el país. Pero aquí lo que nosotros necesitamos es que con Petro o sin Petro, el país avance. Pero la izquierda se mantiene. Él tiene un problema hoy, el más delicado de todos, estar en la famosa lista OFAC y no tener visa americana. Lo de la visa americana es secundario, pero estar en una lista OFAC es gravísimo. Él hasta el 6 de agosto no lo siente porque es presidente de la República y todos se lo dan, todos se lo ponen. Pero al día siguiente, cuando tenga que ir al supermercado a comprar hasta lo básico de su hogar, no podrá hacerlo con una tarjeta de crédito, por lo menos a nombre de él, ni de su esposa, ni de Armando de la Espriella, Armando Benedetti, perdón. Y eso es un lastre muy grande, no podrá viajar por el mundo, no podrá comprar un tiquete de avión. Eso es un tema para un hombre como él, que viene de ser presidente de la República. Eso es inédito también en la historia del país. Esperamos que la oposición lo haga bien, pero ese tema de los gabinetes en la sombra, acordémonos que eso ha ocurrido más de una vez en la historia del país. Me acuerdo del gobierno Virgilio Barco, que el Partido Conservador hizo la famosa oposición reflexiva y que tenía un gabinete en la sombra, pero eso no funciona, eso no pasa absolutamente nada, porque los gabinetes en la sombra no toman decisiones, y el que tenga decisiones, ese es el que está. Pero igual van a intentar en el Congreso paralizar muchas cosas. Si ese acuerdo con Uribe continúa, que yo creo que no, que yo espero que no, ¿sí? Va a tener grandes dificultades Abelardo de la Espriella. Pero yo estoy seguro que eso no va a ocurrir, que tendrán que tener que llamar al Partido Centro Democrático, sentarse, hacer unos acuerdos de poder, porque la prepotencia no
tiene nada bueno, ¿sí? Y yo he escuchado también una frase y es que siempre se ha dicho y es que la decencia no pelea con nadie. Uno tiene que llegar, concertar y esa es la política además. La política es el poder de la concertación, el poder de la amistad, el poder de los acuerdos. Puede que no seamos amigos cercanos ni íntimos, pero sí tiene que haber respeto, hasta con el más humilde, hasta con el que menos aparenta tener manejo, con todo el mundo. Así que mil gracias por la invitación y ojalá si hay la oportunidad de volver para hablar o de temas que tienen que ver con la seguridad social o temas políticos, el país tenga otra dinámica y no tengamos hoy la preocupación de lo que ocurrió ayer en la elección de la mesa directiva del Congreso se refleje en lo que viene para el gobierno nacional. Pues que así sea. A propósito de eso, ayer a mucha gente no le gustó el discurso de Andrés Forero porque muy reiterativamente decía que van a respetar la oposición, que no le va a pasar nada a la oposición. Entonces ahí decía, ¿será que le está mandando los mensajitos al pacto histórico y a Petro para que voten por Honorio? Y hay un influencia político a nivel internacional antes de la elección del 21 de junio. Estaba hablando como, diga 3 características de cada uno de estos 2 candidatos para que sea presidente de Colombia. Y cuando le preguntaban por Petro, dice, a mí que me parece si es un tipo inteligente. Es un tipo de pronto visionario, pero es muy ridículo. Tiene carisma, pero es muy ridículo y eso fue lo que no le sirvió a Colombia en esta época. Doctora Olga, para terminar, le tenemos un detallito. ¿Y dónde lo vamos a ver en estos 4 años? Porque estuvo usted muy cercano a algunas campañas por ahí con congresistas y demás, y pues hace falta de pronto, porque la verdad, miren, no, sí, no por ser un lambón ni mucho menos, pero por ejemplo uno mira el Consejo de Bucaramanga y qué días hablando con varios amigos abogados y periodistas, decía, ese Consejo de Bucaramanga como que ya no tiene ni liderazgo, o sea, no hay un nombre de una persona que diga, vea, es que este es la bandera de la salud la lleva tal persona, o de la parte social, o de la cultura, o sea, como que han ido pasando los liderazgos, entonces la gente se pregunta, por ejemplo, Olger Díaz, con todo ese conocimiento en salud, ha pasado por el Congreso, ha estado en las secretarías y todo, ¿dónde lo vamos a ver en estos 4 años? Seguiré haciendo mi actividad profesional, mi actividad empresarial, con mis hijos, con mi familia, pero no en cargos públicos, no en la política, activamente como candidato, pero sí apoyando procesos políticos. Ya dentro de un año o menos, en 6 meses ya arranca la carrera política regional, que no tiene nada que ver con lo nacional. Hay muchas personas que piensan que hoy el posicionamiento nacional permite que eso se refleja a nivel territorial. No es cierto. ¿Sí? A nadie han elegido porque sea amigo del presidente, a nadie han elegido porque sea gobernador ni alcaldes. ¿Sí? Cada uno tiene un momento diferente, se avisora una preocupación para algunos partidos. Sí es cierto que el partido que se va a crear, Defensores de la Patria, porque eso generaría competencia para muchos de los partidos, inclusive para el mismo Salvación Nacional de Enrique Gómez, que fue quien le dio el aval a Abelardo de la Espriella. Yo creería que si se es sensato, ese partido no debería presentarse, porque en la política uno no puede tener el poder para después querer apabullar a los que le ayudaron. Esto es dinámico, como lo hemos dicho. Pero bueno, cada uno tiene una manera diferente de hacer sus cosas. Ya empiezan a visorarse candidatos o precandidatos a la gobernación de Santander. Ya empiezan a haber almuerzos, invitaciones de candidatos a la alcaldía de Bucaramanga y de todos los pueblos. 6, 7 precandidatos. Algunos han empezado a salir también ya de la baraja. Pero igual, eso es con prudencia, con paciencia, con respeto por los demás y esperemos que se instalen nuestros congresistas, que arranquen a trabajar, que ojalá lo hagan en consenso, porque esa es otra de las cosas desafortunadas de Santander. Un exministro que todos conocemos de Santander decía hace algunos años que cuando él estuvo allá en el ministerio y llegaban los antioqueños, sabía que iban a pedirle muchas cosas importantes para su departamento, para Antioquia, los paisas, los mayunos también, los costeños también. Pero cuando llegaba un santanderiano, cuando llegaban santanderianos nunca llegaban en grupo, llegaba uno por uno
y decía, ministro, así no me dé nada a mí, pero al tal por cual que está afuera no le vaya a dar nada. Ah, ¿Sí? Y eso es cierto, además. sí. O sea, él lo dice. La fama es real. Él lo dice y es cierto. Entonces, ojalá haya ese acuerdo. Cuando estuve en el Congreso, avanzamos. Hicimos, afortunadamente, un buen grupo de compañeros e hicimos cosas, pero si fuésemos más unidos, sería mucho mejor. Hoy tenemos el cariño de Abelardo de la Espriella por el resultado político, pero los resultados políticos se van olvidando. Sí. Entonces Antioquia, Norte Santander, Santander fueron los departamentos que proporcionalmente más votos pusieron para Abelardo de la Espriella y eso a él le genera y por eso nos visitó Antioquia, después Norte, después Cúcuta y Santander, ¿sí? Bucaramanga. Hay una buena relación con el general Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, con los alcaldes, con el alcalde actual de Bucaramanga, el doctor Portilla. Hubo presencia de todos los alcaldes de las provincias, de los diferentes municipios, y tenemos toda la fe en que este gobierno nos va a ayudar, le va a servir a Santander y Santander va a recuperar su sitial, ¿sí? Importante en la nación. Así es, y eso esperamos. Mira, el detallito es una banderita de Colombia. Ayer tuvimos el cumpleaños, por llamarlo la independencia, la recordamos, 216 años, creo que fueron ayer ya. Y pues, doctor, aquí bienvenido, cuando quiera venir, aquí he abierto estos micrófonos y bueno, muchas gracias por la compañía. Yo quiero finalizar primero agradeciéndoles por la invitación, saludando a las miles de personas que nos ven y recordándoles algo que es muy importante en la historia del país y que ha venido ganando espacio, pero que era desconocido hasta hace unos pocos años, y es cuando hablamos de la independencia de Colombia tenemos que hablar de la batalla de Boyacá, ¿sí? Pero también tenemos que recordar la batalla del río Pienta en Charalá. Por esa batalla fue que se ganó la batalla de Boyacá. En Boyacá finalmente no hubo una contienda. Acordémonos que un niño de 12 años, Pedro Pascasio Martínez, es quien captura a Barreiro, ¿sí? Es porque no hubo batalla. La batalla se dio en Charalá, 3.000 charaleños murieron cuando las tropas que iban a reforzar a Barreiro en el puente de Boyacá, que eran las de Lucas González que estaba en el Socorro, se atravesaron, acabaron, masacraron a la población de Charalá y de Coromoro, pero eso permitió la independencia del país. Entonces son 216 años y estamos hablando del año 1810, pero realmente la independencia se dio en el año 2019, con la batalla del río Pencha y con la batalla del puente de Boyacá. Y ahí recordamos a Antonia Santos, a José Antonio Galán, los comuneros y demás. Todas las peleas empezaron en Santander y seguimos peleando. Bueno, muchas gracias a ustedes por esa audiencia. Hoy en la parte técnica, en la producción, Joel González, nuestro amigo, colega, abogado Oscar Javier Gómez y quien les habló Martín Saber Martínez. Nos vemos el jueves con otro invitado muy especial aquí en Ole Mano Comunica.